¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una conferencia donde vamos a tratar los temas relacionados a todos los beneficios que tiene el ajedrez a sus practicantes, ¿verdad? Desde las edades tempranas hasta también ya en edades adultas, en la tercera edad, que en realidad tiene realmente muchísimas bondades. Realmente es una actividad que en muchos países, por ejemplo, en el ajedrez escolar lo tienen como una asignatura, y en una asignatura y en otro como una materia opcional. Entonces voy a comenzar platicando un poco, gracias por la presentación. Quiero comentarles que estoy muy contento de estar aquí en Guadalajara, porque realmente Guadalajara fue quien me dio la primera oportunidad de jugar un torneo de ajedrez. Realmente yo me inicié aquí, toda la familia de mi padre es de aquí de Guadalajara. Yo creo que si ven mi apellido, Martín del Campo, verán que es un apellido muy común en esta zona del Bajío, ¿verdad? Entonces realmente en 1979, cuando tenía 12 años, accidentalmente llegué al torneo de se llamaba la Copa Fiestas de Octubre. Ese torneo desgraciadamente ya no se viene haciendo, pero realmente tenía mucha fama. Y en ese torneo yo iba acompañando a mi hermano, que él era ajedrecista. Realmente yo nada más venía de vacaciones, y de pronto un niño me retó y empezamos a jugar, me ganaba, y de pronto me dice el niño, ¿vas a entrar al torneo? Y yo me quedo viendo y le digo, ¿tú vas a jugar? Me dice el niño, sí. Realmente me fui corriendo, me acuerdo, con mi papá, y le dije, oye papá, si ese niño va a jugar, ¿por qué yo no? Y desde ahí en verdad me metí al ajedrez, obtuve un tercer lugar, y desde ese año hasta la fecha realmente pues soy un apasionado del ajedrez, ¿verdad? He combinado mi actividad tanto como jugador profesional como también entrenador. Tengo el título de maestro internacional, que lo obtuve en 1987 en Asunción, Paraguay, y también tengo el título de entrenador reconocido por la Federación Internacional. Estas dos actividades las he combinado durante toda mi vida. He dado clases de ajedrez desde los 18 años, imagínense, ya son bastantes años y siempre combinando. En la actualidad me dedico más a entrenar, ¿verdad? Tengo grupos, estuve en un grupo de alto rendimiento, y ahorita, por ejemplo, tengo como alumnos a 2 campeones nacionales, que voy a platicar un poco acerca de uno de ellos ahorita que toquemos los temas de los beneficios, ¿verdad? Pero bueno, ya entrando en la materia de las bondades y los beneficios, realmente el ajedrez es arte, es un juego, es un deporte y es ciencia, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿realmente por qué es deporte, no? Y realmente hay mediciones fisiológicas, la gente no cree porque a veces estamos sentados, pero les digo, hay mediciones fisiológicas que afirman que el corazón de un ajedrecista puede latir más rápido que de un maratonista. Y a lo mejor a ustedes les sorprenderá, ¿cómo va a ser eso que el corazón de un ajedrecista pueda latir más? Pues en verdad les digo que cuando ya está uno en una partida y lo siente, palabra que yo era el primero incrédulo de eso, decía, ¿cómo va a ser eso? Y palabra que me ha tocado en posiciones donde de repente hay una combinación y de pronto encuentras una jugada muy bella para ganar, de pronto el corazón empieza a latir, y es cuando me doy cuenta que realmente esa aseveración es así. Realmente cuando jugamos un torneo, la gente, o sea, los participantes tienden a bajar de peso. Por ejemplo, hay un match muy famoso por el campeonato del mundo, donde en ese match uno de los contendientes tenía que ganar cierto número de partidas, que fue entre Kasparov y Karpov. ¿Y qué sucedió? Que hacían tantas tablas, empataban, que ya llevaban días y días jugando y no podía salir el campeón del mundo. Anatoly Karpov, que es mayor que Kasparov, llevaba, me parece que 2 puntos de ventaja, y la Federación Internacional decidió suspender el match por el agotamiento y la pérdida de peso que tenía Anatoly Karpov. Imagínense que él, llevando 2 puntos, le dicen que se va a suspender, y el que se enojó fue Garry Kasparov, porque él con su juventud dijo, ya lo estoy acabando con tantas tablas, y realmente pues por la edad, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que realmente sí hay un desgaste físico practicando el ajedrez, ¿verdad? Y obviamente arte, como les comentaba, realmente los ajedrecistas disfrutamos de una bella combinación, de una buena partida. Hay jugadores que ven al ajedrez como arte, dicen, yo prefiero intentar sacrificar, intentar hacer una obra de arte, que a veces tratar de hacer una partida exacta, ¿verdad? Entonces realmente creo que el ajedrez entra en todas las esferas, es una actividad que desde preescolar, realmente en México muy poco se trabaja en edades tempranas. Pero por ejemplo yo tuve la oportunidad en Chihuahua de ver un colegio particular que tenía clases de ajedrez en preescolar. Y en verdad ahí me llevé la sorpresa, porque realmente no se trata de enseñar a los niños a las técnicas
y realmente a través de juegos se va adentrando a los chicos. Por ejemplo, como pueden ver aquí en las imágenes, estas imágenes son de una maestra internacional de ajedrez de Colombia que se llama Adriana Salazar. Ella ha estado haciendo una campaña tanto en Colombia como en España de introducir el ajedrez en edades tempranas. Pero ¿cómo lo hacen? Con juegos. Por ejemplo, como pueden ver ahí, los niños los pueden hacer diagonales. Hay canciones, tiene canciones para cada pieza. Entonces de pronto empiezan a cantar los niños una canción, por ejemplo, del peón. El peón se mueve, bueno, hacia adelante, y en verdad con una pedagogía sumamente interesante. Y en verdad, pues realmente a estos niños, a esas edades, pues todas sus capacidades cerebrales, y que empiecen a conocer un juego, pues es excelente, ¿verdad? Aquí yo recuerdo que en México, en alguna oportunidad, el ajedrez para los niños como que estaba medio prohibido, que decían que después de los 6 años, y en verdad, bueno, ya cambió todo eso, ¿verdad? Realmente si se les introduce a los niños como un juego, pues es una herramienta excelente para ellos, ¿verdad? Porque pueden ver, por ejemplo, a través del tablero, pueden conocer igual lo que son las columnas, las filas, las diagonales. Vamos a avanzar un poquito. Y otra situación, por ejemplo, para ellos es el conocimiento de las reglas. La paciencia, ¿cómo se ve la paciencia? Pues que el niño se tiene que acostumbrar a esperar el turno, a jugar. Si el otro está pensando, el otro tiene el turno, tiene que ser el trabajo en equipo, porque muchas veces, por ejemplo, el trabajo en equipo en estas escuelas, lo que hacen es involucrar a los padres, que los padres participen en las actividades. Y al participar los padres ya los van involucrando al mundo del ajedrez. Y en verdad es una labor que les trae muchísimos beneficios. Otra de las cuestiones es el respeto a las reglas, que tienen que respetar ciertas reglas, como pieza tocada, pieza jugada. Por ejemplo, al niño se le dice, si tocas una pieza, esa la tienes que mover. Entonces van entrando a un mundo donde van conociendo y las diferentes formas del pensamiento, que poco a poquito con ejercicios y demás van trabajando, por ejemplo, el pensamiento abstracto, el lógico, el hipotético y, como les digo, las inteligencias múltiples, ¿no? Que ahora está muy de moda hablar de eso, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente. Y otra de las cuestiones que les ayuda muchísimo son a los valores, ¿verdad? Por ejemplo, los valores y las habilidades sociales como el respeto. Normalmente cuando empieza una partida de ajedrez se da uno la mano, y cuando termina, no importa el resultado, se tienen que dar la mano, ¿verdad? Realmente el lema del ajedrez a nivel internacional está en latín, que dice así, ¿no? Gens una sumus, somos una familia. Somos una familia, y cuando estamos ya en el tablero podemos ser enemigos, pero normalmente cuando acaba la partida, pues todos somos amigos, ¿verdad? Pero bueno, en el tablero ya es otra cuestión. Y podemos ver todos estos valores que realmente les ayudan muchísimo, ¿no? Como acatar las normas, repito, la humildad. Esto, por ejemplo, de la humildad, nosotros como entrenadores o como instructores hablamos mucho, ¿verdad? Porque también hay que ser humilde en la victoria para poder estar tranquilo en la derrota, ¿verdad? Yo he conocido a través de mi experiencia jugadores que celebran mucho la victoria y que de pronto hasta se burlan de los compañeros. Y de pronto, ¿qué pasa cuando yo he tenido oportunidad de instruirlo? Le digo, realmente el que celebra mucho la victoria, cuando viene la derrota, viene en la misma intensidad, pero en sentido contrario. Entonces se le dice al chico, si tú eres tranquilo cuando ganas, pues cuando pierdas vas a estar tranquilo, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, la amistad, el sentido de pertenencia, ellos al asistir a una escuela, al asistir a un club, conviven, tienen compañeros, tienen amigos, y realmente esa es otra de las virtudes. El autocontrol es sumamente importante en el ajedrez, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, a veces es difícil en los niños, porque tiran rapidísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy cursos, en muchísimas de las ocasiones, todavía no termino la pregunta cuando ya me están alzando la mano para darme la respuesta, ¿verdad? Y todavía ni siquiera he terminado. Y entonces eso hay que irlo trabajando. ¿Para qué? Para mejorar ese autocontrol. Y cuando estén en una partida, obviamente que antes de jugar lo piensen de una manera, que lo mediten, que lo analicen, porque realmente, pues como les digo, el ajedrez es una ciencia, que tengan su observación, que tengan su hipótesis, cuál va a ser la mejor jugada, cuál va a ser el mejor movimiento. Y aquí una de las cuestiones importantes es la toma de decisiones también, porque tienen que tomar una decisión y encontrar cuál es el camino correcto. Y bueno,
La otra cuestión, en el proceso mental que llevamos los ajedrecistas, que le llamamos cálculo de variantes, pues eso les ayuda muchísimo, porque es como el maestro de ajedrez va calculando 7, 8, 10, y dependiendo la fuerza del jugador y la experiencia que tenga, pues se pueden calcular muchísimas jugadas adelante, ¿verdad? No hay un número específico que se pueda decir, pero en verdad eso les ayuda mucho, que ellos mismos vayan creando y se vayan imaginando sin mover las piezas, ¿sí?, lo que va a suceder. Por ejemplo, yo siempre en mis entrenamientos les digo a los alumnos, ¿no?, si tú entrenas moviendo las piezas, realmente es contraproducente. Yo prefiero que mejor ni entrenes. ¿Por qué? Porque al entrenar moviendo las piezas, cuando estén en un torneo, les va a generar una impotencia de que no las pueden mover para calcular. Y entonces eso va a ser, o sea, eso les va a causar realmente un malestar y no van a poder desempeñarse bien durante la partida. Entonces se va acostumbrando a que todo sea mentalmente, y ya nada más para corroborar, entonces ya podemos mover las piezas, ya el alumno saca su conclusión y demás. Pero en realidad les digo, la verdad es que es una actividad que, bueno, en México últimamente ha tenido mucho auge. Yo recuerdo cuando era joven, en verdad estaba realmente, pues era muy limitada. Por ejemplo, yo con 16 años o 14 años, si quería jugar un campeonato nacional, tenía que jugar el sub-20. No había como ahora que hay categorías sub-8, sub-10, sub-12. Entonces realmente ahora el ambiente del ajedrez, las competencias del ajedrez ya manejan todas estas categorías, ¿verdad? Y les comento, por ejemplo, un poquito más adelante, cuando ya son los niños un poco más grandes, bueno, esto para los chicos, ¿no? Este es el tablero de ajedrez, como pueden ver, ahí se les pueden enseñar la geometría del tablero, las diagonales, las columnas, y obviamente pues las reglas del movimiento de pieza, ¿no? Pero el niño se va acostumbrando a ver, por ejemplo, también igualmente las figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ejemplos que un periodista que ha capacitado a más de 30,000 profesores de educación, que es Leoncio García, él pone muchos ejemplos de que dice que el ajedrez les ayuda mucho, por ejemplo, para ver las figuras geométricas diferentes. Normalmente, cuando vemos, por ejemplo, un rectángulo, lo vemos derecho, y dice que en el tablero de ajedrez, por ejemplo, haciendo una circunferencia, se pueden ver de manera inclinada, y realmente tiene muchos beneficios. Hay científicos que se han dedicado mucho a ver este tipo de aspectos, de todos los beneficios que en realidad el ajedrez trae a sus practicantes, ¿no? Recuerdo que una de sus ponencias él decía, y le decía al auditorio, ¿no?, a ver, díganme qué actividad se pueda practicar como un juego. Trae los beneficios, les puede ayudar a los chicos para la toma de decisiones, para todo lo que hemos visto, para los valores y para todas las capacidades cerebrales. Y en verdad a veces es difícil, ¿no? En verdad yo creo que el ajedrez en sí, si se pudiera tener como una asignatura a nivel escolar, que ha habido sus intentos, pero en realidad todavía no se ha logrado, sería maravilloso. Realmente en otros países se sabe que a los niños que juegan ajedrez tienen excelentes resultados. En México, por ejemplo, se han hecho estudios de los promedios. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar 15 años en Chihuahua, entrenando a los niños de Chihuahua. Y, por ejemplo, tuve en 2 ocasiones a los niños de primaria, hacen un concurso en 6º año, imagino que muchos de ustedes deben saber, y al ganador de todo el estado van a ver al presidente en turno. Y por ejemplo, yo en las filas del Club Alequín, que así se llamaba el club, tuve, por ejemplo, 2 ocasiones a ese chico, fue una vez un chico y una vez una chica, que realmente tienen promedios, la verdad que promedios fantásticos, ¿no? Y otra de las cuestiones, por ejemplo, para la hiperactividad de los chicos, uno pensaría que un niño hiperactivo no puede jugar ajedrez, y en verdad, al contrario, lo tranquiliza, la mente le ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo recuerdo que en el club en Chihuahua, que es donde he hecho el trabajo más serio, porque estuve 15 años allá, por ejemplo, de pronto me llegaban chicos hiperactivos, y a mí me llamó la atención que de pronto, ¿por qué tengo 3, 4 niños? Y entonces ya una vez me atreví a preguntarle a uno de sus padres, digo, oiga, disculpe, ¿quién le recomendó el club de ajedrez? Y me dice, la psicóloga. Entonces yo me di cuenta que la psicóloga los mandaba al club, y en realidad sí les ayudaba mucho el ajedrez. En verdad los tranquiliza. Yo les puedo decir que yo, por ejemplo, igualmente en mi infancia, en mi juventud, yo era un poco hiperactivo. Realmente yo cuando empecé a jugar ajedrez, yo era muy bueno para el ajedrez rápido, ahora le llaman blitz, que es ajedrez que se puede jugar desde 1 minuto a 2, 3, 4, 5 minutos, y eso se hace muy divertido. Realmente no es el ajedrez que conocemos como el ajedrez clásico, que es el más importante, pero en realidad yo jugaba muy rápido y jugaba bien. Pero cuando jugaba en los torneos donde tenía
2 horas para pensar, me sobraba tiempo. Y en verdad de pronto perdía y perdía hasta que fui creciendo y en un momento dado me di cuenta y dije, ¿por qué le tengo que dar handicap a mi rival? Voy a pensar, voy a utilizar mi tiempo, y cuando lo logré fue cuando vinieron mis primeros resultados, vinieron mis primeras victorias y pude lograr campeonatos nacionales. Y en verdad yo, por ejemplo, a los chicos, porque yo los veo, les platico lo mismo, le digo, joven, yo fui como tú, pero si tú logras pensar, logras utilizar tu tiempo, van a ver que van a jugar un ajedrez muy diferente. Pero en verdad esto es una lucha muy difícil para que el niño pueda, pero hay niños que lo han logrado. Yo recuerdo ejemplos de niños que ganaban todas sus categorías. Por ejemplo, un alumno que tuve de Saucillo, Chihuahua, él tenía 10 años y era el niño que salía al final de todos, pero siempre ganaba. Y lo que les digo, jóvenes, aquí lo importante es que obtengan el triunfo. Los demás salían muy rápido, pero sí se puede lograr que el niño piense. Cuando el niño logre pensar, en verdad va a pensar en todas sus actividades que tenga. Entonces, por ejemplo, el ajedrez también les ayuda muchísimo, como les digo, en cualquier situación, porque van a pensar, van a analizar primero cuál es la situación, y en base a esa situación, en base a lo que tengan, pues obviamente va a tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar a la siguiente. Por ejemplo, aquí, con ejercicios y demás, las habilidades mentales como la atención, concentración, imaginación, proyección, memoria, la verdad se desarrollan muchísimo. La planificación, el rigor mental, los análisis y la intuición, ¿sí? Yo les puedo decir, por ejemplo, en verdad, igualmente la improvisación. Yo recuerdo, y tengo muchos ejemplos, porque en verdad he tenido muchísimos alumnos a lo largo de todos los años que he trabajado como entrenador. Recuerdo a un alumno en un torneo en Puerto Rico, yo le había enseñado una variante donde ya quedaba ganado, y le digo, aquí haces este movimiento y ya tienes ventaja decisiva. Curiosamente, la hermana que los dos fueron campeones nacionales, la hermana había tenido la misma posición y la hermana sí me hizo caso. Se quedó con la posición que obtenía 3 peones de más, y eso era el fruto de una combinación que hacíamos. Pero de pronto el hermano llega a la misma posición en un torneo en Puerto Rico y me llamó mucho la atención porque me cambió una jugada. Y digo, pero antes de que analizáramos, digo, ¿y por qué hiciste esta? Si habíamos quedado que la otra ganaba. Y me dice, profe, es que calculé y me di cuenta que este era más fuerte. Palabra que cuando empiezo a analizar la posición, pues lo felicité porque mejoró. Él pensó en el momento, y eso es muy importante, que tengan la creatividad, que tengan la improvisación, y en verdad él hizo una jugada mucho mejor que la que teníamos, y obviamente fue creada en ese momento. Entonces les digo, realmente como podemos ver, todas las habilidades mentales se van asociando. Aquí, por ejemplo, tenemos el ajedrez, es una herramienta para la educación, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la lógica, el sentido común. Aquí hay unas cosas que se repiten que mencionamos, ¿no? El fomento igual de los valores, la organización estructural mental, las relaciones sociales con los compañeros, y una cosa muy importante es la memoria. Por ejemplo, en el ajedrez, yo cuando doy clase, por ejemplo, les digo, el ajedrez no hay que memorizarlo, hay que entenderlo, pero en verdad muchas de las aperturas, muchas de las situaciones, por ejemplo, el ajedrez para su estudio se divide en 3 fases. La fase inicial se llama apertura, luego viene el medio juego y la parte final. Por ejemplo, la parte final es la parte más matematizada del ajedrez. Y ahí sí, por ejemplo, se requiere, ahí sí de pronto yo le digo al alumno, la verdad no me gusta mucho decirles que memoricen, porque yo prefiero que entiendan la posición, que sepan, pero en ocasiones sí es bueno que memoricen porque pueden tener poco tiempo cuando lleguen a un final, y en verdad los chicos tienen una memoria prodigiosa, y en verdad les digo, a mí me gusta mucho trabajar de la categoría sub-12 para abajo, porque en verdad, como se dice, son unas esponjas, todo lo que uno les dice absorben. Y en verdad aprenden de una manera increíble. Ahorita les voy a platicar un caso que sucedió hace unos días. Tengo un alumno que tengo trabajando con él 3 meses y medio. Y palabra que me he maravillado, nunca había visto un niño que aguantara tanto tiempo entrenando ajedrez. Ese niño vive en Monterrey. Su papá me pidió que fuera unos días a entrenarlo antes del torneo nacional que se acaba de jugar, que ese niño jugó un torneo selectivo para el campeonato panamericano del próximo año. Le estuve dando clases intensivas, le estuve dando clases en línea, y ahora el niño ganó sus 6 partidas. Es campeón nacional. Y palabra que les digo, no me quiero adjudicar. El niño había trabajado con otros entrenadores, pero yo les voy a decir lo que vi y lo que pude aportar. El niño, cuando yo le explicaba alguna cosa, se lo aprendía de tal manera que en verdad, ahora que jugó, todas las partidas que juega yo las analizo, y en verdad me doy cuenta cómo al pie de la letra siguen los consejos que se le dan. Todavía le falta nivel, tiene 7 años, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Le digo, cuando tienes ventaja material debes tratar
de simplificar el juego. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar piezas para que después te impongas en el final con el material de más que tienes. Y yo veía que cómo lo hacía, pero en ocasiones no era la mejor jugada, pero el niño lo entendía de esa forma y en verdad yo me quedé maravillado de ver sus partidas, de ver, nunca estuvo inferior, o sea, y en verdad cuando platico con el niño, bueno, este niño para mí es un niño realmente muy desarrollado porque a sus cortos 7 años habla 3 idiomas, o sea, habla español, habla inglés y habla mandarín. Pero en verdad yo me sorprendí muchísimo, su mamá es de Taiwán y su papá es de Chihuahua, o sea, su papá es mexicano, pero en verdad nunca había visto un niño que aguantara. Me recuerdo una vez que el último día que estuve en Monterrey, él estaba terminando una clase con un maestro que tiene de Querétaro, y después trabajamos como 4 o 5 horas y el niño ahí preguntando al pie, y en verdad es algo increíble porque nunca había visto que aguantara un niño la verdad. Yo por digo al papá, yo no tengo ningún problema, pero digo, cuando se canse el niño, yo a cada rato le preguntaba, ¿cómo te sientes? Sigamos, profe, sigamos. Y en verdad, fíjense bien, ahorita a sus 7 años acaba de lograr ganar su primer campeonato nacional y el próximo año va a tener como casi 8 o 9 meses para prepararse para el Panamericano. Y yo podría aventurarme a decir que pronto se va a hablar mucho de ese niño porque en verdad tiene un talento y bueno, gracias al ajedrez ha estado trabajando mucho y en verdad ha obtenido resultados muy importantes. Bueno, el sentido social del ajedrez también se utiliza en muchos países para ayudar a erradicar la violencia. Por ejemplo, en este tema, a lo mejor nos podríamos preguntar cómo un juego que simboliza la guerra, porque el ajedrez es un juego que simboliza la guerra, realmente podemos ver a los peones como si fueran los soldados, la caballeriza, y en verdad yo, por ejemplo, para mis clases siempre utilizo eso. Yo, jóvenes, el ajedrez simboliza la guerra, porque muchas veces ellos eligen jugar. El tablero de ajedrez se divide en flanco de rey, donde está el rey hacia la derecha, y el flanco de dama. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos les digo, oye, ¿por qué estás jugando por el flanco de dama si ahí tienes 2 soldados de menos? ¿Qué quiero decir con esto? Tienes 2 peones de menos, no puedes ir a pelear ahí. Si tú tienes 2 peones de más, es donde tienes que jugar. O sea, la estrategia de guerra. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte era ajedrecista. Hay partidas testimonios de las partidas que jugó Napoleón Bonaparte. Obviamente él utilizó estrategias y demás para las guerras y demás, ¿verdad? Bueno, en este punto de erradicar la violencia, les digo, ¿cómo un juego que simboliza la guerra te ayuda a erradicar la violencia? Pues en verdad hay muchos ejemplos de cómo se tranquiliza la gente al jugar ajedrez. A lo mejor canalizan ahí sus inquietudes, su estrés. Se ha comprobado, por ejemplo, en las cárceles se ha llevado mucho el ajedrez. Por ejemplo, en el altiplano, ahí hubo torneos de ajedrez, hubo clases. Por ejemplo, este periodista que les comento, español, estuvo en el altiplano y dio varias conferencias. Mi hijo, que es ajedrecista, pero realmente él llegó a un nivel de segunda, tercera fuerza, pero estuvo ayudando en el altiplano dando clases. Y en verdad decía que, por ejemplo, se tranquilizaban todos, todos muy tranquilos. Y hay un ejemplo, por ejemplo, decía Leoncio que había un criminal muy peligroso que de pronto cuando conoció el ajedrez y que realmente causaba muchas molestias en el penal, que logró tranquilizarse, el ajedrez ¿qué fue lo que aprendió? Que él mismo hizo un comentario, es que si hubiera conocido el ajedrez antes, a lo mejor no estaría aquí. Le preguntaron por qué, dice, porque en el ajedrez tienes que ver las consecuencias de tus actos. Cada movimiento que hagas tienes que ver qué va a suceder. Y en verdad se los digo, por ejemplo, ahí estuve y he estado checando para mis clases y demás. Por ejemplo, hay unos videos de jóvenes ingleses que hablan de lo que el ajedrez les ha ayudado, ¿no? Y platicaba un joven británico que decía, yo, a diferencia de un amigo, el amigo mío está en la cárcel, dice, y él lo mismo dice, pero él realmente no calculó la jugada. Dice, yo tuve la oportunidad, gracias al ajedrez, de pensar, yo terminé mi carrera, no me fui por el camino malo, y realmente que le ayudó. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia que participé en un programa que se llamaba precisamente El ajedrez para erradicar la violencia. Este programa fue en una de las zonas más conflictivas del Estado de México. Nosotros estuvimos trabajando en Ecatepec. Realmente quien coordinaba estos trabajos era la UNAM, la Universidad Nacional. Realmente nosotros íbamos y yo estuve trabajando como cerca de 4 meses. La verdad, la tristeza es que esos programas son de 4 meses y ahorita, por ejemplo, ya desapareció. Y por ejemplo, yo creo que si se queda ese programa permanente, en verdad te ayuda mucho, porque no nada más se erradica la violencia, sino también aleja, como otras actividades, pero también que aleja a los chicos y jóvenes de las drogas, ¿verdad? Que sería, en verdad,
sería muy bueno que se pudiera tener un programa, pero permanente, ¿no? Y es una de las cuestiones que yo siempre he preguntado cuando he tenido oportunidad de decir, ¿por qué si hay canchas de básquetbol, hay canchas de fútbol, por qué no en cada estado hay una instalación para jugar ajedrez? Que en realidad el ajedrez es el deporte más económico. Uno puede jugar ajedrez hasta fabricando las piezas de papel, hay gente muy creativa. Por ejemplo, recuerdo en algunos lugares de la Sierra de Chihuahua ponían ejemplos que con las corcholatas de refresco dibujaban la pieza y la imprimían y le ponían en cada corcholata y hacían un ajedrez, y que realmente es un deporte tan económico y que trae tantos beneficios que desgraciadamente no se ve así, ¿verdad? Yo creo que a nivel nacional hay pocos estados que se tiene un lugar específico para la práctica del ajedrez. Por ejemplo, ahorita les puedo platicar que hace unos años ha cambiado un poco. Por ejemplo, hay centros de alto rendimiento, por muy pocos, hay como 4 o 5 en todo el país, pero hay uno que en verdad tiene unas instalaciones hermosas, que es nada más y nada menos que es en Los Pinos, en la Ciudad de México. Entonces, ahorita los torneos, yo ya tuve la oportunidad de participar en algunos eventos allá. Imagínense, en la ex casa presidencial está un centro de alto rendimiento de ajedrez. Ese es uno. En Villahermosa, Tabasco, donde actualmente radico, realmente yo me fui a vivir precisamente porque me nombraron el encargado, me nombraron el entrenador en jefe de un centro de alto rendimiento, que todavía lo tenemos. Realmente ahorita ese centro se hizo con apoyo de Fideporte, que es un programa que los impuestos los aplican para el deporte, pero ahorita ajedrez en esta ocasión no fue beneficiado con ese apoyo. Pero cuando tuvimos ese apoyo, en verdad estábamos entrenando a 300 niños en línea, porque estábamos en tiempo de pandemia, y en verdad hubo muchos muy buenos resultados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a niños que la verdad con un talento impresionante, y creo ahorita que en México hay un alto nivel en niños en las edades tempranas. Si me preguntan a mí, ¿cómo ves el futuro del ajedrez en México? Yo digo, el futuro está, vean a los niños, por ejemplo, este niño sub-7, vean al niño sub-10. Ahorita yo tuve la oportunidad hace 2 meses de ir a Panamá al Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez. Y por ejemplo, México se trajo un subcampeonato. En la categoría sub-10, un niño de Querétaro trajo el segundo lugar. En la categoría, sub-8. En la categoría sub-10, un niño que es mi alumno, que es campeón nacional, trajo el tercer lugar. Y también otro mexicano trajo el 4.º lugar. O sea, realmente en las categorías de los pequeños en México, la verdad que hay mucho apoyo. Nunca había visto que cómo estos chicos están practicando y cómo los papás los están canalizando, realmente un apoyo, y están jugando muy bien. Yo creo que esa es la generación que va a venir a relevar, y que pienso que dentro de Porto se va a hablar mucho, porque en verdad tienen mucho talento y tienen todo el apoyo de la familia. Y de pronto, por ejemplo, este niño que quedó subcampeón, parece que el gobierno del estado de Querétaro lo va a apoyar, lo va a lanzar a todos los torneos. Entonces, en realidad va a ir muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces les digo, en Argentina, por ejemplo, vi también cuando yo estuve trabajando en este proyecto de jaque mate a la violencia, vi que en Argentina se utilizaba mucho el ajedrez también con estos fines. Bueno, vamos a cambiar. Ahora vamos a hablar de los beneficios en las edades adultas. Todos sabemos que ya en la tercera edad, pues podemos tener la enfermedad del Alzheimer o alguna enfermedad senil. Se tiene comprobado clínicamente que los ajedrecistas, los jugadores de ajedrez, tienen muy poco margen de llegar a tener, por ejemplo, el Alzheimer o una enfermedad senil, o que la retrasan muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque el aspecto cognitivo y el aspecto que el cerebro se está utilizando, en verdad les ayuda muchísimo. Hay muchos centros o muchas clínicas que hablan. Por ejemplo, hay un instituto, el Instituto Albert Einstein en Estados Unidos, donde hay resultados que han trabajado con mucha gente, han hecho experimentos con gente que juega ajedrez y con gente que no juega, y en verdad se han visto resultados asombrosos, que el ajedrez cómo les ha ayudado en estas edades, ¿verdad? Y bueno, dicen que no nada más el ajedrez, que tiene que estar ocupando el cerebro. Hablan mucho del bridge, un juego de cartas, pero que también se tiene que tener una estrategia. Por ejemplo, he visto otros autores que dicen, sería muy recomendable que un adulto mayor jugara una partida mínimo de ajedrez diario, resolviera un crucigrama y jugara, o también si le gustara el baile, ¿no? Porque el baile tiene que tener una sincronización entre el cuerpo y la mente. Dicen que el baile es otra de las actividades que ayuda muchísimo para evitar esto, ¿no? Y aquí, como lo dice, el ajedrez como deporte o juego es una actividad excelente para el desarrollo, estructuración y agilidad mental, ¿verdad? Para mantener el cerebro en buena forma.
Bueno, aquí por ejemplo, si ven la foto de arriba, hace poco tuve la oportunidad de participar en un torneo en Nueva York. Y en verdad, en los parques, no nada más en un parque, está el Central Park de Nueva York, está este parque, no recuerdo, es un parque más chiquito, pero en verdad había una cantidad de adultos mayores. Yo me acuerdo que me senté a jugar con el señor que ven en la foto, pero me dijo que era de a $5 la partida, ¿no? Entonces, de broma, le dije, bueno, está bien, vamos a jugar de a 10, yo bromeando. Me senté a jugar con él, la verdad no jugaba bien, o no sé si, yo le digo de broma que a lo mejor, como le decimos una palabra, a lo mejor está haciendo una trampa, se está haciendo que no juega para ver si yo subo la apuesta, pero en verdad no, obviamente le gané y le dije, no, ¿cómo crees? Hasta luego. Pero ahí, en la foto de abajo, estaban en verdad muchísima gente de la tercera edad jugando ajedrez. Y realmente creo que es una actividad que les puede ayudar muchísimo, que aparte pues ocupan su tiempo. Y bueno, esto en la tercera edad, ¿verdad? Ahora vamos a ver, en el deporte, por ejemplo, hay varios deportistas que han dicho, por ejemplo, hace poco un tenista, me acuerdo porque salió en varios de los diarios más importantes, Carlos Alcaraz, un tenista español que dice que gracias al ajedrez ha mejorado muchísimo su rendimiento en tenis. Por ejemplo, aquí podemos ver, vean esta foto, tenemos ahí, por ejemplo, es Djokovic y contra Becker, ¿verdad? Un tenista que fue el mejor del mundo y la verdad jugando ajedrez. Hay fotos de Djokovic con Carlsen, o sea, son gente que han jugado al ajedrez, que lo han utilizado y muchas veces, por ejemplo, vean lo que comenta ahí Boris Becker, dice, solía prepararme para mis partidos de tenis jugando al ajedrez y eso estimulaba mi mente y me enfocaba antes de ir a la cancha. Dice, era esencialmente un calentamiento mental y en verdad si nosotros llevamos lo que aprendemos en el ajedrez, lo que aprendemos a razonar, lo que aprendemos a cualquier actividad de nuestra vida cotidiana, en verdad vamos a tener muy buenos resultados, porque todo lo vamos a pensar, vamos a calcular las mejores opciones, vamos a tomar la decisión bien pensada, bien premeditada y después entonces asumirla, ¿verdad? Bueno, aquí este es el que les comento, Carlos Alcaraz, y salía así en los diarios, dice, el ajedrez me ayuda a estar más rápido mentalmente. Y en verdad, muchos de ellos han recurrido, yo sé que por ejemplo, equipos como el Real Madrid han dado clínicas de ajedrez a sus jugadores. El Real Madrid hace torneos de ajedrez. Y en verdad, creo que en alguna ocasión vi que un equipo en México, no recuerdo cuál, quería introducir a los jugadores de fútbol, enseñarles un poco de ajedrez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente igualmente los ayuda a pensar. Aunque bueno, hoy son actividades totalmente diferentes, ¿no? Hay un chiste que nosotros decimos los ajedrecistas relacionado con las diferencias entre el ajedrez y el fútbol, ¿no? Porque, y este es el siguiente, ¿no? Dicen, el ajedrez es un juego de reyes y se vive de la patada. El fútbol es un juego que se juega con la patada y se vive como rey, ¿no? De broma. Entonces, porque muchas veces los jóvenes, y en verdad yo veo, por ejemplo, los papás dicen, no, yo quiero que sea futbolista, ajedrecista, no, porque muchas veces se dan la verdad por el ingreso, a veces por la cuestión económica, ¿verdad? Pero ese chiste lo decimos nosotros porque en realidad a veces sucede. Pero bueno, muchos de los deportistas, como podemos ver, se ayudan. Y también vamos a ver, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Napoleón Bonaparte podía hacer sus estrategias de guerra y utilizaba muchísimo el ajedrez. Si uno va a los libros de ajedrez, hay partidas jugadas por Napoleón Bonaparte. Vamos a ver, por ejemplo, también algunas frases sobre el ajedrez. Hay muchísimas frases que hablan sobre el ajedrez. Por ejemplo, aquí dice, el ajedrez es un juego útil y honesto, indispensable en la educación de la juventud. Simón Bolívar. Vamos a ver nada más algunas. Esta me gusta mucho. Esta es una cita de uno de los mejores jugadores del mundo hace muchísimos años, del siglo pasado, que decía, el ajedrez como el amor, como la música, tiene el poder de hacer felices a los hombres, ¿no? Luego, Emanuel Lázquez, que fue un campeón mundial, el campeón mundial más longevo y que duró 27 años en el trono, dice, en el tablero de ajedrez luchan personas y no figuras. Luego, el ajedrez se juega con la mente, no con las manos. Y hay otras frases, ¿no? Yo recuerdo una muy buena que dice, el ajedrez es a la mente como el deporte al músculo, ¿sí? Entonces el ajedrez nos ayuda, es nuestra gimnasia cerebral, nos ayuda a que estemos pensando constantemente. Yo, por ejemplo, haciendo una comparación con la primaria, a veces yo recuerdo en la primaria el niño que aprende, muchas cosas son memorización, esto es, y aprende la biografía de tal personaje, pero muchas veces no tienen esa toma de decisiones, la creatividad, esas capacidades cerebrales que en realidad, en verdad, con el ajedrez, las practican con el ajedrez, lo van viendo y que les digo, realmente van desarrollando. Vamos a ver, aquí tengo, por ejemplo, vamos a hablar un poquito también del ajedrez. Hay muchos empresarios
que utilizan el ajedrez. Les comento, también en uno de los videos que les comento de británicos, era un joven emprendedor que decía, el ajedrez me ha ayudado para saber, para poder emprender, para tratar de ver lo que puedo hacer yo en mi empresa. Dice, una de las ventajas que me ha enseñado el ajedrez es ver los movimientos de mi rival, qué quiere hacer mi competencia. Y por ejemplo, todo lo asemejaba al ajedrez y yo me puedo dar cuenta y adelantarme a los movimientos que quiere hacer la competencia. Ahora, si en un momento dado del terreno, o sea, hablando de un mundo de emprendedores, un mundo empresarial, veo que la situación está pareja, que está difícil, pues como en el ajedrez podemos pactar unas tablas. No siempre se tiene que ganar. En el ajedrez existen los 3 resultados, ganar, perder, pero también empatar, que también recibe el nombre de tablas, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una imagen. En el lado derecho es una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer en el ajedrez. Siempre tenemos que trazar un plan. Y es bien conocido en el ajedrez que es mejor perder porque me equivoqué de plan o a perder porque no tuve plan. Y como pueden ver, en el lado derecho dice evaluación de la posición. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la brújula que tenemos en el ajedrez para formular un plan? Pues es precisamente la evaluación. Yo tengo que saber quién está mejor. Y en base a eso, por ejemplo, les voy a poner una evaluación general. Por ejemplo, el blanco está mejor porque tiene una pieza de ventaja y el negro no tiene ningún contrajuego. Pues obviamente un plan general, como les decía, simplifica, cambia las piezas para que te quedes con tu pieza de más y ganes y te impongas en el final. Entonces todo eso se tiene que analizar. Realmente un jugador de ajedrez primero tiene que saber lo que tiene. Si está inferior no puede atacar. Por ejemplo, hay una premisa del primer campeón del mundo oficial de Steinitz que dice, si tienes ventaja, ataca. ¿Qué es lo que está diciendo? Si no tienes ventaja, lo primero que tienes que hacer es igualar la posición. Porque ¿qué sucede? Que en muchos de los casos el jugador que está inferior quiere jugar a ganar y obviamente como no tenía ventaja, como no estaba bien colocado, pues el otro ejerce y lo derrota fácilmente. Es lo que tenía que hacer, que primero tratar de igualar, de ir ocupando el terreno, por ejemplo en el ajedrez, primero equilibrar y luego ya buscar. Pero como les digo, fíjense, en el lado derecho esto es en el ajedrez y en el lado izquierdo es un diagrama en mercadotecnia. Y fíjense lo parecido. Fíjense lo parecido. En el ajedrez primero evaluamos. De acuerdo a la evaluación hago mi plan. Y como pueden ver hay 2 vertientes. Un plan de ataque, si tengo ventaja tengo que atacar. Pero si tengo desventaja, ¿qué voy a hacer? Voy a defenderme. Y en la mercadotecnia, vean, ¿qué es lo que analiza? Necesidades, diseño, pero en el centro el plan de formación. Y luego vean dónde está la evaluación, la ejecución y el plan, que es muy parecido. Y en verdad yo creo que en muchas de las ramas el ajedrez es muy similar. Hay, por ejemplo, un libro que escribe Kasparov que dice el ajedrez imita la vida, ¿no? Que sé que ya estuvo, Garry Kasparov, el campeón mundial, ya estuvo en las instalaciones de aquí de Guadalajara. Si no me equivoco, en 2019 ya estuvo por aquí, pero él es uno de los campeones mundiales que da muchas conferencias en todo el mundo diciendo cómo el ajedrez puede ayudar en beneficio a las empresas. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde Elon Musk, que es el creador de Tesla, el dueño de Tesla, cuando era niño practicaba el ajedrez y realmente dicen que lo sigue jugando. Nada más es un ejemplo que vean cómo, con qué mentalidad, y ahora pues es el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, dice el ajedrez y negocios, el jaque mate de los empresarios. Dice, campeones ajedrecistas y directores generales de empresas coinciden que en cerrar un trato, al igual que un jaque mate, es la fase más importante. Vamos a avanzar un poco para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas también. Y bueno, ahora en los tiempos actuales el ajedrez en la pandemia es increíble, pero ha tenido un auge impresionante. ¿Por qué? Porque se puede practicar en casa. Por ejemplo, bueno, desde hace muchos años ya se podía practicar en línea, pero ahora en verdad yo les voy a decir que desde que empezó la pandemia yo cambié un poco mi giro y me he vuelto más entrenador porque en verdad la demanda ha sido muchísima, porque desde tu casa tú podías entrenar a un grupo de jóvenes. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que se llama Chess Sin Fronteras, que es un ejemplo donde se ayuda a ajedrecistas y yo les doy una clase a la semana en ese proyecto, pero ahí se conectan. Por ejemplo, el martes tuve 35 chicos, no nada más de México, sino también de Latinoamérica. Y en verdad el ajedrez ahora, por ejemplo, a nivel internacional ya se puede jugar, por ejemplo, con la modalidad online,
Pero en la modalidad online el problema es que hay gente que pudiera hacer trampa porque pudiera tener un programa. Entonces se creó también la modalidad híbrida. Yo estoy jugando en mi país con la supervisión de un árbitro y en otro país está jugando el otro equipo con la supervisión del otro árbitro. Que no, y, por ejemplo, esta modalidad híbrida se han hecho torneos aquí. Por ejemplo, hasta selectivos para los juegos CONADE se han hecho este tipo de modalidades, ¿verdad? Entonces, como les comento, bueno, con esto terminamos esto y vamos a dejar estos 10 minutos para preguntas y respuestas. Y en verdad, digo, realmente una de las ideas, y creo que de tener esta plática, pues realmente es de concientizar y en verdad de que los padres de familias se den cuenta en realidad los beneficios que tiene el ajedrez. Y en verdad les digo, son incalculables, hay muchísimos ejemplos de todas las ventajas, y a nivel internacional y en los países desarrollados, como el ajedrez sí se ha utilizado como una herramienta pedagógica. Y realmente les digo, psicólogos, pedagogos y muchísima gente recomiendan, y ojalá en México cada vez tengamos más ajedrecistas, ¿no? Entonces, no sé, me dijeron estos 10 minutos lo vamos a dejar para preguntas y respuestas. No sé si hay algún micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tiene? Aquí tenemos dos chiquitas que nos quieren hacer. ¿Quién inventó el ajedrez? Bueno, ¿cómo decirte? Hay muchas teorías sobre el ajedrez. La más acertada es que fue en la India. Y hay una historia sobre el ajedrez que dicen que el ajedrez ya se creó en la India, y hay una historia muy conocida, no sé si la han oído, que uno de los vasallos de uno de los reyes le enseñó a jugar al rey y le dijo, porque el rey estaba muy aburrido, no se entretenía con nada, y le dijo, si me logras quitar, y le dijo, ¿qué me pedirías a cambio si tú me enseñas algo, algún juego o algo que me reanime, algo que me motive? Y entonces le dijeron, bueno, ya nada más te voy a pedir que en la primera casilla me des un grano de trigo, en la segunda casilla 2, 4 y así exponencialmente hasta la 64. Cuando jugaba y cuando tenía que darle eso, se dio cuenta que en todo el mundo no había esa cantidad, ¿verdad? Pero hay varias teorías. Hay otras que dicen que en Persia, pero la más aceptada es la de la India, que fue en la India. Después dicen, en la plática, después llegó por España y parece que, los españoles fueron los que lo trajeron a América. Pero les digo, la teoría más aceptada es la de la India. No sé dónde, a ver, tenemos otra por acá. ¿Cómo se le puede contactar para lo de las clases en línea? Ok, bueno, para las clases en línea, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ahorita realmente yo tenía una página web, pero a raíz de la pandemia la cerré. Pero bueno, pudieran buscar, déjame checar, ¿cómo decirles? Podría ser a través, por ejemplo, buscar en internet el Centro de Alto Rendimiento de Villahermosa, Tabasco, de ajedrez. Si ustedes entran al Centro de Alto Rendimiento en Villahermosa, Tabasco, ahí vienen mi teléfono, mis nombres. Igualmente, ya ahí yo les puedo estar contestando si quieren entrar a algún tipo de clase de ajedrez en línea y demás. Puede ser mismo ahí en el Centro de Alto Rendimiento de Tabasco, o también en este grupo que les digo que se llama Chess Sin Fronteras, que también se dan clases. En Chess Sin Fronteras hasta tenemos un gran maestro que nos acompaña como entrenador también, como pedagogo. Hay varios maestros internacionales que en realidad, por ejemplo, ahorita el chico puede tomar clases de lunes a viernes o hasta domingo, una clase al día. Si tienen la disponibilidad y tienen las ganas, pueden hacer para avanzar más rápido, ¿verdad? Ahora, una cuestión importante que me faltó comentarles es, por ejemplo, a lo mejor muchos se preguntarán, pero bueno, tal vez yo no quiero el ajedrez como competencia. No se necesita realmente entrar al mundo del ajedrez. Si no quieren competir, no hay problema, pero los beneficios van a estar ahí. Hay muchos papás que me han comentado, pero profe, si yo no digo, pues realmente la herramienta está y él ya puede decidir si quiere competir o no. Por ejemplo, en el ajedrez escolar que hay en muchos países, por ejemplo, en Argentina se maneja mucho que dice, nosotros no formamos campeones, sino formamos niños inteligentes o niños con capacidades. Ese es un eslogan y que está muy interesante. Realmente hay muchas escuelas que no hablan de que los niños compitan, sino enseñarles los beneficios y que los utilicen. Por ejemplo, pero en ocasiones a mí me ha tocado que algún papá me ha dicho, es que sí, me dice, pero mi hijo quiere competir, por eso lo busqué a usted. Porque el niño estaba en una escuela donde se canalizaba al niño para que conociera el ajedrez, pero nada más de una manera lúdica.
Y de pronto el niño dijo, no, yo quiero competir. Entonces la mamá buscó y recuerdo que me contactó y es el niño que les comento que ahorita es campeón nacional, que es tercer lugar mundial en el campeonato mundial que les platiqué, que fue hace 2 meses en Panamá. Entonces el chico buscó profesional, pero no necesariamente, ¿no? Y por ejemplo, igualmente para practicarlo, uno puede decir, oye, pero el ajedrez es muy complejo, yo veo que los campeones del mundo, sí, pero si tú no quieres luchar por un campeonato, pues tú utiliza el ajedrez como eso, como una herramienta pedagógica que te va a utilizar. Es como, por ejemplo, en el atletismo, ni modo que hablemos del maratón, por ejemplo, de un maratonista y decir, no, pero es que yo no voy a caminar, yo no voy a querer correr o no voy a querer caminar porque es muy difícil, ¿no? Pues si tú haces, ok, tú lo puedes hacer de una manera, nada más de un beneficio personal, pues no vas a correr los kilómetros que hace un maratonista, pero sí puedes hacer esa actividad física de una manera pequeña que te va a tener un gran beneficio. Lo mismo es equiparable con el ajedrez, ¿verdad? No sé si había alguna pregunta por acá. ¿Cuál es el mejor ajedrecista del mundo o de la historia? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque cada quien en su tiempo, ¿verdad? Cada campeón del mundo ha tenido, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la historia del ajedrez. Realmente Bobby Fischer es uno de los ajedrecistas que pues, realmente le puedo decir que para mí es uno de los más grandes. Y aparte, en el momento que Bobby Fischer, él americano, donde en Estados Unidos no había toda la infraestructura ajedrecística, no había toda la fama que tenían, por ejemplo, en la extinta Unión Soviética, Bobby Fischer en la Guerra Fría derrotó al jugador ruso, a Boris Spassky. ¿Y qué sucedió ahí? Que dicen que gracias a eso, al ajedrez, como era una competencia entre Estados Unidos contra la URSS, realmente todos los ojos del mundo estaban puestos en el match. Yo creo que es el match que realmente más ha atraído a todo el mundo. Por ejemplo, Bobby Fischer en su época fue un jugador excepcional y comento esto porque realmente él tuvo que aprender ruso para poder leer los libros que estaban escritos en ruso. Por ejemplo, ahora tenemos al actual campeón del mundo que curiosamente ayer hizo una declaración, él iba a defender su título, dijo que no lo iba a defender. Ayer fue el Día Internacional del Ajedrez y en el Día Internacional del Ajedrez él declinó. Los motivos, la verdad, no se saben. Dice que está un poco desmotivado porque aparte le toca al mismo retador de la vez pasada que lo derrotó fácilmente. Entonces él lo había dicho desde antes, si me va a tocar a alguien como, no sé por qué, de alguna manera un poco despectiva hacia el rival, dice, la verdad no le veo el chiste de volver a defender el título. Y curiosamente se volvió a hacer el selectivo, o sea, el encuentro de candidatos y ganó el mismo, que se llama Nepomniachtchi. Y ahora el día de ayer no quiso, pero Magnus Carlsen es el actual campeón del mundo y realmente es uno de los, realmente es uno de los campeones mundiales más grandes que ha tenido el ajedrez. Yo en lo personal creo que también Garry Kasparov es otro de los, en lo personal, de los grandes, ¿no? Pero hay muchos, yo creo que cada quien en su época. Muchos se preguntan, ¿qué pasaría si jugara Fischer contra Carlsen? Pues realmente son dos épocas muy diferentes. Ahora tenemos toda la tecnología. Por ejemplo, ahora podemos jugar una partida de ajedrez, por ejemplo, en línea. Tú estás en tu casa contra algún gran maestro, contra algún jugador que en el siglo pasado no había todas las herramientas. Ahorita, por ejemplo, a nivel mundial hay niños que a los 12 años han logrado el título máximo que otorga la Federación Internacional, Gran Maestro. Y en verdad, en Estados Unidos se están profesionalizando mucho a los niños. Yo voy mucho a Estados Unidos porque me invitan a torneos cerrados por mi título que tengo de Maestro Internacional, que necesitan 3 en cada evento, y la verdad no me da pena decirlo. He perdido con niños de 12 años y digo, caray, ya perdí con un niño que tiene 12 años de haber nacido. Yo tengo 40 jugando, 50 jugando ajedrez, pero así es esto. Realmente los profesionalizan. En el último torneo que jugué en Nueva York me tocó con un niño nigeriano que tiene 12 años y ya lleva 2 normas de maestro internacional. Acaba de hacer su norma y en verdad les digo, ahorita con toda la tecnología, con el internet, con toda la bibliografía que hay, el ajedrez es el deporte con mayor bibliografía. Realmente se están teniendo resultados impresionantes gracias a toda esa tecnología, toda esa información que antes no se tenía. Y entonces ahorita en verdad, con muy poca edad han alcanzado los máximos títulos. Por ejemplo, hay un gran maestro que se llama Brimanjul, es un jugador que juega por Estados Unidos, pero su origen es indio. Él, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de jugarle hace 3 años y hace poco rompió el récord del gran maestro más joven de toda la historia.
y tiene 12 años, va para 13 años, ¿no? Entonces realmente, como les digo, ese es el aspecto competitivo, pero realmente no es necesario. Si el niño no quiere, por ejemplo, yo soy parte que le digo, hay que esperar a que el niño quiera que le pida al papá, no obligarlo, a lo mejor no le gusta, realmente en muchos de los casos, y yo creo que se le puede enseñar de una manera lúdica, y si el niño le gusta y si el niño lo pide, puede llegar a entrar a competencias, pero que realmente se aproveche todas esas ventajas y bondades que brinda el ajedrez. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Y creo que con esta pregunta cerramos, ¿verdad? Porque ya no da tiempo. ¿Sí? Sí. Ok, ahora yo creo que ya la inteligencia artificial, yo creo que ya ha rebasado al ser humano. En aquel encuentro que tuvo Kasparov con Deep Blue, realmente ha causado mucha polémica, porque más de 100 grandes maestros en el mundo decían que Deep Blue no derrotaba a esos 100 grandes maestros. Y en verdad, cuando jugó Kasparov, no sé, mucha gente, hay muchas cosas muy raras que la gente ha comentado, realmente no se puede comprobar, pero jugó con muy bajo nivel, no jugó a su mejor nivel Kasparov. Puede ser que a lo mejor jugar contra una máquina no lo inspiró, no, pero en realidad no jugó a su nivel. Pero ya en la actualidad, ya la máquina derrota al ser humano. Realmente ahorita con todo lo que estoy hablando, con toda esta tecnología que existe, ya se sabe, hay programas que juegan durísimo, que tienen un rating fuertísimo, que pueden superar ya al ser humano. No sé si hay tiempo para alguna otra pregunta o... Ok, bueno, jóvenes, les agradezco su participación, espero se haya logrado el objetivo, en verdad, de que busquen, en internet hay mucha información y muchas gracias por su asistencia.